Bueno, buenos días. Hoy me correspondió finalmente, después de tanto aplazarlo, el día del club de revistas. A pesar de los aplazamientos y eso, no fue posible hacer un club de revistas como los que he hecho anteriormente. Esta vez no voy a hablar ni de literatura, ni de los Simpsons, ni de música. Esta vez nos tocó de medicina. La idea es que vamos a mirar algunos artículos que encontré y que me llamaron la atención y que me parecieron interesantes compartir. El primero es una revisión sistemática y un metaanálisis de la comparación de las inyecciones epidurales con esteroides comparado con el tratamiento conservador en pacientes con dolor lumbar radicular. Este fue un estudio que se hizo en varias universidades de Corea y salió publicado este año en esta revista. La idea es que la idea del estudio era investigar si las inyecciones epidurales con esteroides son mejores que el tratamiento conservador para mejorar el dolor y la función en pacientes con dolor lumbar radicular. Ellos hicieron una búsqueda en esas bases de datos de artículos que compararan la inyección epidural de esteroides con tratamiento conservador para ese dolor lumbar. Dice que no hubo restricciones de idioma o de año de publicación en la búsqueda. Y los términos que emplearon fueron estos: enfermedad de la columna, ciática, estenosis espinal, inyección epidural de esteroides, tratamiento conservador. Y aquí hay como un problema y es lo amplio del término de lo que pudiese ser considerado como un tratamiento conservador. Ellos buscaron artículos que incluyeran las palabras rehabilitación, terapia láser, terapia con ultrasonido, terapia manual, estimulación eléctrica, tracción, ejercicio y medicamentos orales. Esos fueron como los comparadores que se utilizaron. Entonces, como todos estos artículos, que dos revisores determinaron de forma independiente los estudios que se iban a incluir, ellos hicieron como dos niveles de selección. En el primer nivel examinaron como los títulos y los resúmenes de los estudios, y en el segundo nivel, ya como extrajeron esos estudios, los evaluaron completos y determinaron cuáles eran los estudios disponibles para la presentación. Dice que de los datos que ellos querían extraer, principalmente los desenlaces de dolor y función, fueron extraídos por dos revisores de forma independiente, y cuando hubo como desacuerdos fueron resueltos por un tercer autor. La fecha de la finalización de la búsqueda fue el 10 de enero del 2019. Ellos utilizaron ese marco de referencia PICO, donde la P hace referencia a la población, incluyeron pacientes mayores de 18 años con dolor lumbar radicular, secundario a una hernia discal o a una estenosis espinal, haciendo referencia, me imagino yo, a estenosis espinal lateral o foraminal. La intervención eran las inyecciones epidurales con esteroides, y los compararon con tratamientos conservadores que incluían desde reposo en cama, terapia farmacológica, fisioterapia, ejercicio, tracción. Esos fueron como los comparadores que utilizaron. La O hace referencia pues a los desenlaces, y los desenlaces principales fueron la escala análoga visual, la calificación numérica del dolor, el índice de discapacidad de Westry, que es una medida especial para medir la discapacidad en pacientes con dolor lumbar, que se encuentra validada en español y lo hizo el grupo de investigación hace algunos años. Y lo que ellos llaman los eventos exitosos. Ahora les voy a contar qué era lo que ellos definían pues como eventos exitosos. Todos los resultados clínicos se informaron en el plazo de un año después de las intervenciones. Y la S pues hace referencia al diseño metodológico, incluía metaanálisis de ensayos clínicos controlados con asignación aleatoria. Entonces ellos evaluaron también la calidad metodológica y el riesgo de sesgo de cada estudio con esa escala de Cochrane. Se sintetizaron los datos y se realizó un metaanálisis utilizando ese software cuando hubo al menos 3 estudios. Así que para resultados continuos con valor y puntuación final, se calcularon las diferencias de media y los intervalos de confianza al 95%. Se utilizaron escalas análogas visuales y escala numérica del dolor para valorar las puntuaciones del dolor, y se aplicó el índice de Westry para mejorar la mejoría funcional, para evaluar la mejoría funcional. Dice que para los resultados dicotómicos, tales como los eventos exitosos, se agruparon los riesgos relativos.
Entonces ellos trataron de agrupar los desenlaces en varios términos de plazo. Entonces definieron corto plazo como los desenlaces que tuvieran como cambios, las evaluaciones las hicieron al primer mes, mediano plazo de 1 a 3 meses y largo plazo es de 6 meses a 1 año. Eso en cuanto al dolor. Entonces, el dolor lo dividieron en 3 fases. En cambio, la mejoría funcional la definieron como corto plazo y mediano plazo. Corto plazo de 1 a 3 meses y mediano plazo de 3 a 6 meses. Las categorías eran diferentes para dolor y para función. La diferencia en el grado de mejoría entre los grupos se evaluó comparando las escalas antes y después del tratamiento. Ellos evaluaron la heterogeneidad de los estudios incluidos mediante estas mediciones. Si este índice era superior al 50%, indicaba que había una heterogeneidad significativa. En ausencia de heterogeneidad, se aplicó un modelo de efectos fijos para el metaanálisis. Y el efecto agrupado se consideró significativo si la P era inferior al 0.05%. Chucho, ¿algo ahí para aportar? No, David, es decir, creo que es novedoso al menos que sí tengan en cuenta, o no, novedoso no, que sean explícitos en el índice de heterogeneidad. Sí, siempre lo hemos hablado, pero al menos creo que aquí tienen un límite claro y esperemos que en los forest plot no tengamos algún análisis mayor al 50% de heterogeneidad. Bueno, entonces en los resultados, pacientes mayores de dolor, incluyeron pacientes con dolor lumbosacro, con dolor radicular. Aquí es importante anotar que incluían pacientes que tuvieran dolor o con o sin dolor axial, pero que tuvieran lo que llamamos pues la ciática, de al menos de 1 mes de evolución. Pacientes mayores de 18 años que tuvieran confirmación clínica y por imágenes de una hernia de disco lumbar o una estenosis del canal. Ellos encontraron, después de toda esa búsqueda, 490 pacientes en los 6 estudios analizados. Ya les voy a mostrar el cosito, el diagrama de búsqueda. 249 pacientes fueron tratados con inyecciones epidurales de esteroide y 241 fueron tratados con tratamiento conservador. Dicen que el número total de participantes en los estudios analizados osciló entre 40 y 145 pacientes en los grupos. Es más o menos pues lo que el diagrama de búsqueda. Inicialmente encontraron 1071 títulos y de esa búsqueda finalmente quedaron sirviendo 6. Y están pues como las razones por las cuales fueron extrayendo como los estudios. En realidad, en aras del tiempo y como no volver como tan aburrida la cosa, no traje como la información detallada de cada uno de estos 6 estudios, pero en el artículo hay un resumen de cada uno de los estudios incluidos en el metaanálisis. Por si les interesa, se los puedo compartir. Esta es la tablita pues esa de los sesgos, según esa de Cochrane, y acá dicen que un estudio se calificó como de alto riesgo porque nos mostró fallas en el proceso de aleatorización y otro porque no describió el procedimiento para el cegamiento de los participantes. Dice que 3 estudios se clasificaron como poco claros porque no describieron de manera adecuada el procedimiento para la generación de las secuencias aleatorias y el cegamiento. El resto de los dominios que están como en verdecito se consideraron de bajo riesgo y ellos cuando hacen como el análisis global de riesgo lo consideraron como que el sesgo era bajo. Entonces, en cuanto el primer desenlace que ellos tuvieron fue el dolor. Acuérdense que eran 3 categorías: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Dice, 5 de los 6 estudios informaron datos sobre las puntuaciones del dolor en el seguimiento posterior a la inyección y se incluyeron en el análisis. De los 3 estudios documentaron puntuaciones de dolor en el seguimiento a corto y mediano plazo. De esos 3 estudios, el análisis mostró que los pacientes que eran tratados con inyecciones epidurales con esteroides tenían una mejoría significativa en las puntuaciones de dolor comparados con aquellos que recibieron tratamiento conservador en el corto y en el mediano plazo. Y cuando se hizo el análisis de heterogeneidad, ya vamos a ver el grafiquito, no hubo heterogeneidad estadística en el mediano plazo. De los 5 estudios, 2 estudios proporcionaron datos sobre el alivio del dolor durante el seguimiento a largo plazo. Y a largo plazo, no hubo diferencias significativas entre los grupos y los estudios mostraron una heterogeneidad significativa. Aquí está el grafiquito.
Entonces, aquí vemos cómo el rombito no atraviesa la unidad y es más pequeñito. Entonces, yo el otro día me estaba explicando pues el concepto de la heterogeneidad, que era menor del 0%, y que estos pacientes sí tenían a corto y a mediano plazo una mejor respuesta al dolor que el tratamiento conservador. Y este efecto no se mantenía cuando el seguimiento era a largo plazo. Yo inicialmente lo interpreté como que no servía, pero Chucho me hizo la claridad, probablemente no es que no servía, sino es que lo que pudiésemos entender es como un concepto de no superioridad. ¿Sí o no, Chucho? Sí, así es, David. O sea, no estamos hablando de que las inyecciones epidurales con esteroides para este tipo de pacientes no tengan una respuesta analgésica de largo efecto, sino que probablemente no son superiores a las otras cosas a largo plazo. Entonces yo recuerdo que cuando yo era R1, yo presenté un artículo de filtración con esteroides en epicondilitis lateral. Ese fue mi primer club de revistas y la tendencia era exactamente lo mismo. Y cuando revisamos distintas intervenciones con esteroides, casi todas tienen este mismo desempeño. O sea, sirven en el corto plazo y pareciese que ese efecto se fuera diluyendo a largo plazo. En cuanto se hizo el análisis de la función, no hubo diferencias significativas en superioridad ni a corto ni a mediano plazo cuando se comparaban las inyecciones epidurales de esteroides contra el tratamiento conservador. Miren, aquí está el grafiquito. No, los análisis mostraron una heterogeneidad significativa. Entonces, en términos generales, estas inyecciones epidurales, según este metaanálisis de estos pacientes, las inyecciones epidurales con esteroides tienen una mejoría del dolor a corto plazo, no a largo plazo, y que no cambian la funcionalidad del paciente. Los otros datos que ellos querían analizar, que era lo que ellos informaban como eventos exitosos. Casi todos estos eventos exitosos estaban relacionados como con la interpretación que el paciente le daba de la respuesta al dolor después de la intervención. Entonces, en este estudio, los pacientes calificaron el grado percibido de mejora en general en una escala de 4 ítems. Recuperación, marcada mejoría, mejoría leve o peor. En este otro estudio, definieron un resultado exitoso como una disminución de más de 2 puntos del dolor en las piernas. Este otro estudio, cuando hubo una reducción de más del 20% en la escala análoga visual, en este otro estudio, cuando había como una puntuación de satisfacción de 2 o más, una mejoría en la puntuación de Roland Morris de 5 o más y una reducción del dolor superior al 50% al menos un año después. Y en este otro estudio utilizaron como un análisis estadístico de conversión de una transformación de la escala análoga visual, los resultados de la prueba de elevación de la pierna y el estado funcional. Cuando ellos hicieron como el forest plot de esos que ellos llamaban desenlaces funcionales, de eventos exitosos, hubo una mejoría cuando se comparaba con el tratamiento conservador. O sea, en general, a pesar de que la función no mejore, los pacientes sienten que esa intervención les genera cierto beneficio. Entonces, no sé si estos resultados tengan algo que ver con todo lo que el contexto que pueda haber detrás de un bloqueo, de la asignación de la cita, que no hay cita, que lo lleven al quirófano, que le pongan una sedación, que le hagan el bloqueo, y todo ese entorno quizá en el paciente se está sintiendo mejor atendido y que posiblemente esa interpretación que el paciente da a la mejoría, que muchas veces no se corresponde con la funcionalidad, pudiese estar en relación con ese tipo de cosas, asumo yo. Pero en términos generales, entonces vemos cómo ese bloque, esas inyecciones epidurales esteroides son más beneficiosas que el tratamiento conservador a corto y a mediano plazo, no a largo plazo, no en la función. Y los pacientes que recibieron esas inyecciones epidurales tenían una mejor percepción en cuanto al alivio del dolor. Dice que este estudio es el primer metaanálisis de ensayos clínicos que informa la eficacia comparativa de las inyecciones contra el tratamiento conservador. Dice que en general se recomienda un tratamiento conservador inicial para los pacientes con dolor lumbar radicular y se sugiere que las inyecciones son una opción de tratamiento razonable para estos pacientes.
Ellos plantean pues en la discusión que los esteroides tienen un efecto analgésico al reducir la inflamación, bloquear la nocicepción de la fibra C, inhibir esos mediadores proinflamatorios, y dicen que también puede romper las adherencias y cicatrices y comprimir el tejido neural. Ellos plantean que la infiltración, que la inyección epidural con esteroides tiene mejor efecto por la dosificación que proporcionar esteroides por dosificaciones orales. Entonces, en términos generales, nos podemos quedar con la idea de que si el paciente necesita una intervención que le ayude a mejorar el dolor durante algún tiempo, señor que va para el crucero, para el paseo antes de la pandemia, se le puede ofrecer una inyección epidural con esteroide, pero probablemente a largo plazo no va a cambiar significativamente los puntajes de funcionalidad si no se hubiese hecho esa infiltración. Dicen que en cuanto a las limitaciones, los estudios iniciales tenían como varias gamas de tiempo, sino que ellos los agruparon en esos 3 intervalos. Dice que no fue posible realizar una comparación directa precisa de las intervenciones debido a la variación en los tipos de intervención. Por ejemplo, ellos plantean que no es lo mismo una inyección transforaminal que una inyección interlaminar, que dicen que se ha demostrado que la inyección transforaminal es más beneficiosa para el alivio del dolor a corto plazo, y esto no fue posible como hacer ese análisis independiente del tipo de inyección epidural con esteroides que se utilizó versus el tratamiento conservador. Dice que es importante que hubo bastante heterogeneidad y que eso tiene que ser tomado con precaución a la hora de hacer el análisis que recomiende pues la evidencia. Bueno, no sé, ese es el primer artículo, no sé qué comentarios tienen, qué dudas, preguntas, Chucho. No, David, yo agregaría eventualmente, pues si yo estoy haciendo una guía de práctica clínica donde se toca esta pregunta, uno pensaría o debería decir posiblemente que la dirección de la conclusión pues sigue siendo la misma. Usted lo acaba de decir, desde que usted es residente a la fecha posiblemente la intervención, digamos de alguna forma, no ha cambiado y siempre encontramos, digamos de alguna manera, el mismo inconveniente, no se mantiene en el tiempo. Entonces, uno podría hacer la recomendación de que esta es una intervención que se puede ofrecer a las personas de estas características. Y lo otro que yo quisiera decir eventualmente es que también nos podría servir como una ventana en la cual esa persona tiene menos síntomas y posiblemente intentar promover algún otro tipo de estrategia terapéutica, como podría ser ejercicio o pues actividad física, digamos de alguna manera, para no meternos con las otras recomendaciones actuales de las guías, como podría ser el yoga y el tai chi y todo ese cuento, que desde el 2017, como lo hemos trabajado, pues cada vez son, digamos, de alguna manera, estrategias terapéuticas que irán creciendo en el mundo. A mí siempre me queda la inquietud de por qué no, o sea, yo sé que es más difícil, pero por qué no combinar las intervenciones, que es realmente lo que hacemos en la práctica clínica. Claro, porque esa es la limitante que tienen los ensayos clínicos. ¿Sí? La otra opción es lo que usted está proponiendo, hacer un ensayo pragmático. Me hago entender. Entonces, a un grupo usted le hizo el bloqueo interlaminar, al otro le hizo el epidural, pero los dos los acompañó de actividad física, ¿sí? No digamos que una escuela de espalda, y eventualmente uno podría hacer la comparación un poco más cabeza a cabeza, como dirían los visitadores médicos, ¿sí? Entonces, son dificultades propias de los diseños de los estudios que en muchas ocasiones, para tratar de hacerlo bajo un ambiente lo más controlado posible, también nos limitan pues, la extrapolación de esa conclusión. David, yo creo que, perdón, no sé si ya el doctor Plata terminó, Sí, dale, Ana, tranquila. que con esto de la evidencia, pues uno debería buscar las dos formas, o sea, probar las intervenciones de manera individual y probarlas juntas, pues sería como en un mundo ideal. Porque si uno las evalúa juntas, entonces uno no sabe cuál fue, si fue alguna más que otra. En cambio, si las evalúa de manera individual, pues puede saber como el efecto de cada una y ya después en conjunto que probablemente se potencian y es pues algo más real a lo que hacemos porque cada una, pues no hay una sola intervención que pueda
aliviar el dolor a corto y a largo plazo y tener pues como todos los beneficios, pero cada una puede tener como un foco especial en algún momento del proceso del dolor pues y de la condición. Entonces yo creo que se deberían hacer las dos. Muy bien. Bueno, en este mundo del metaanálisis y de los rombitos y de las cosas esas, me pareció chévere este otro artículo. Ese artículo fue hecho en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y era para comparar la efectividad clínica de diferentes métodos de tratamiento no quirúrgico en pacientes con canal lumbar estrecho. Desde antes, inclusive lo sentí peor cuando estaba en la consulta del módulo columna. Los pacientes con canal lumbar estrecho siempre me han generado mucha angustia porque me parece un síntoma bastante incapacitante que va limitando a los pacientes a su domicilio y los confina casi como el coronavirus. Eran pacientes que nos decían como, doctor, y es que ya yo no salgo porque me da pereza tener que estar parando cada momentico. Entonces siempre me da, y con el reto que el neurocirujano decía, paciente no candidato a tratamiento quirúrgico, y las opciones no quirúrgicas eran algo difíciles. Entonces busqué algo sobre canal lumbar estrecho y me encontré con este artículo. Ellos dicen que el canal lumbar estrecho es una afectación degenerativa de la columna con una prevalencia del 30% de los adultos mayores y se asocia con una limitación funcional de la marcha, discapacidad e inclusive este aspecto que probablemente no hablemos mucho, mayor riesgo de caídas. Dice que el canal lumbar estrecho representa el crecimiento más rápido en cirugía lumbar en los adultos mayores en Estados Unidos, con un incremento asociado en los costos, riesgos, complicaciones y rehospitalizaciones. Y en una guía que publicó esta Sociedad Norteamericana de Columna, consideran que las únicas intervenciones terapéuticas recomendadas como basadas en evidencia y efectivas son la inyección epidural de esteroides y la descompresión quirúrgica. Entonces, el objetivo de ello era establecer si las intervenciones no quirúrgicas tenían un efecto beneficioso en el dolor y en la percepción de los síntomas de los pacientes con canal lumbar estrecho. Entonces, ellos incluían, por ejemplo, tratamiento farmacológico, fisioterapia, ejercicio y manipulación espinal. Entonces, fue un ensayo clínico aleatorio para comparar la efectividad de 3 intervenciones no quirúrgicas sobre los síntomas y la función. Estos eran los desenlaces primarios, así como la actividad física, que era el desenlace secundario en pacientes con canal lumbar estrecho. También hicieron análisis de eventos adversos, tasas de deserción, adherencia, tasa de caídas y número de cointervenciones. Entonces, en un ensayo clínico aleatorio de 3 brazos, que fue en un solo centro, los pacientes fueron asignados al azar en 3 grupos, un grupo que se llamaba atención médica, ahorita describimos bien los brazos, uno que se llamaba ejercicio en grupo y otro que se llamaba terapia manual y ejercicio individualizado. Todas las intervenciones se realizaron durante 6 semanas, los resultados se midieron a 2 meses y a los 6 meses después de haber empezado el proceso. O sea, 2 semanas después de la finalización de la intervención y 4 meses después de la finalización de la intervención. Pues aquí está donde se hicieron la recopilación de los datos, los pacientes tenían que firmar el consentimiento informado. Los participantes fueron reclutados de la población general de adultos mayores en el área metropolitana de Pittsburgh desde noviembre de 2013 hasta junio de 2016. Y el análisis comenzó en agosto del 2016. Ellos utilizaron varias estrategias de reclutamiento, envíos postales, registro de investigación, anuncios en autobuses, ferias de salud. Y este es un periódico que busqué en internet, es un periódico que es de circulación mensual dirigido a los adultos mayores y ahí también fueron a buscar a los viejitos. Entonces, los participantes elegibles debían haber sido diagnosticados previamente con un canal lumbar estrecho y tenían que llevar imágenes de resonancia magnética o tomografía computarizada donde documentaran que tenían estenosis central, lateral o foraminal. Entonces, los participantes tenían que tener al menos uno de estos signos clínicos. Entonces, tenían la confirmación radiológica, pero la trataron de hacer una correlación clínica a esa confirmación radiológica. Síntomas en las piernas que empeoraban al caminar y mejoraban al sentarse. ¿Sí? Los síntomas empeoraban con la extensión lumbar y se aliviaban con la flexión. Y dolor en la pierna que se alivia inclinándose hacia adelante mientras camina con un carrito de compras o que cuando vaya caminando haga este mismo gesto que se conoce como el signo clínico del carrito de compras, el cual el paciente aumenta la flexión lumbar para para estirar el ligamento amarillo y que aumente el diámetro del canal lumbar y se supone que con esa maniobra debe disminuir los síntomas. Esto me pareció interesante, que no era solamente el hallazgo radiológico del canal lumbar estrecho, sino que existía una correlación clínica. Los participantes debían tener más de 60 años
que hablaran y leyeran en inglés, que caminaran sin bastón al menos 15 metros, sin bastón o sin caminador, y que ya tuvieran impacto funcional secundario al canal lumbar estrecho, que tuvieran capacidad para realizar ejercicio y voluntad de que fueran sometidos a un proceso de asignación aleatoria. Los criterios de exclusión fueron cirugía previa por canal lumbar estrecho o fusión lumbar, síntomas de que tuvieran un síndrome de caudaquina. Este test, que es como el test como de caminata a su propio ritmo, que el paciente no fuera capaz de completarlo, por cualquier motivo que no sean síntomas relacionados con canal lumbar estrecho. Es decir, si el paciente no podía caminar eso porque tiene una artrosis de rodilla, porque le dolía la cadera, porque le dolía el guanete, lo excluía. Que un médico le haya dicho que no pudiera realizar ejercicio físico, que tuviera un antecedente de cáncer metastásico, que tuviera una enfermedad arterial periférica o un índice tobillo-brazo menor de 0.8, o sea, esto para excluir los pacientes que tuvieran una enfermedad arterial oclusiva crónica, o cualquier enfermedad neurológica distinta del canal lumbar estrecho que afecte la capacidad de caminar, por ejemplo, polineuropatías. Y ellos hicieron, como en el artículo está muy bien detallado, cómo hicieron todo el proceso de asignación aleatoria y de cegamiento basado en ese sistema. Entonces ellos reclutaron casi 300 pacientes, quedaron 259 pacientes para la asignación aleatoria, recogieron una muestra interesante. Ellos asignaron 88 pacientes al cuidado médico, 88 pacientes al ejercicio en grupo y 87 pacientes al ejercicio grupal. Al final se les perdieron bastantes pacientes, pero hicieron análisis por intención de tratar. En la evaluación de los 2 meses se perdieron en promedio 5 o 6 pacientes y en la evaluación a 6 meses tenían pérdidas de 12, de 8 y de 15, pero ellos aclararon que hicieron el análisis de intención de tratar. ¿En qué consistían los brazos? El primer brazo era un brazo que ellos llamaban cuidado médico. Era un brazo donde básicamente la estrategia estaba basada en el suministro de analgésicos. Entonces, durante 6 semanas lo veía un médico fisiatra cada 2 semanas, le ofrecía distintos medicamentos orales solos o combinados. Por ejemplo, analgésicos como acetaminofén, ibuprofeno, celecoxib o diclofenaco, anticonvulsivos, que era más o menos gabapentinoide, gabapentina o pregabalina, y antidepresivos, nortriptilina, duloxetina, sertralina, trazodona o mirtazapina. Aquí quiero hacer la anotación que dentro de las opciones de tratamiento de medicamentos orales que se ofrecieron, no se ofrecieron opioides. Ni débiles, ni fuertes, no se ofrecieron opioides. El médico también tenía la opción de ofrecerle al paciente la posibilidad de hacerse un bloqueo epidural, una inyección epidural con esteroides, si tenía fallas con el tratamiento analgésico oral o si el paciente lo prefería así. Y el médico dio orientación sobre estiramientos suaves y consejos para mantenerse activos. Y el médico en cada una de esas 3 visitas evaluaba la respuesta al tratamiento analgésico, le ofrecía como adicionarle otro medicamento o la opción de la inyección epidural. El ejercicio en grupo es algo así como el programa del adulto activo. Eran participación en clases de ejercicio supervisada para adultos mayores en 2 centros comunitarios. Se pidió a los participantes que asistieran a 2 clases de ejercicio por semana durante 6 semanas para un total de 12 clases. Cada clase duró aproximadamente 45 minutos y fue impartida por instructores certificados para viejitos. Los participantes seleccionaron por sí mismos el nivel de la clase de ejercicio en función de su nivel de condición física, que varió de intensidad fácil a media. La asistencia de cada clase fue documentada por el centro comunitario y luego enviada al grupo de investigación. Y el otro ejercicio, el otro brazo, era esto que ellos llamaban terapia manual y ejercicio individualizado, que fue a cada paciente le asignaron un terapeuta. Eran en total 4 terapeutas, 2 quiroprácticos y 2 fisioterapeutas que hacían que estaban capacitados en ese mismo protocolo de ejercicio. Le hicieron 2 sesiones semanales, cada sesión duró 45 minutos. Primero le hacían como un calentamiento con una bicicleta estática, luego le hacían una terapia manual
que incluía movilización lumbar, movilización de la cadera, de la articulación sacroiliaca en posición lateral. Dice que le hacían movilización neural, me imagino que serán estiramientos. Y le hacían una instrucción individualizada en ejercicios de estabilización espinal y estiramiento en casa. Esto me pareció chévere porque a cada de los participantes los evaluaron y determinaron como cuál era el grupo muscular al cual había que hacerle más énfasis. Por eso también se llamaba individualizado, porque a cada uno le ofrecieron, o sea, no es la misma receta que mandamos para todos, sino que en general se hizo como una intervención, aparte pues del paquete que tenían para todos, le incluyeron un programa especial para las determinadas áreas musculares que los terapeutas definieron que necesitaban más apoyo. También pues le ofrecieron un plan casero. Los desenlaces que evaluaron fueron los síntomas y la función física medida por el cuestionario. Es un cuestionario reportado que lo busqué en internet, tiene varios nombres. Se llama como este cuestionario suizo de Zurich en canal espinal estrecho. Es específico para canal lumbar estrecho. Y es un cuestionario que incluye tres subescalas. En esto utilizaron dos de las subescalas, que es la versión de 12 ítems, que tiene una subescala de gravedad de los síntomas y una subescala de función física. El rango de la puntuación es de 12 a 55 puntos y los puntajes más altos indican mayor discapacidad reportada por el paciente. Ellos dijeron que para que las intervenciones fueran significativas tenían que reducir al menos 3 puntos, que era la diferencia mínima clínicamente importante de esta escala de percepción como de la funcionalidad. Y este es como el test de marcha. También miré en internet encontré como que eran menos tiempo, pero ellos le permitieron a los pacientes caminar hasta 30 minutos y medían la distancia en metros que el paciente podía caminar sin que los síntomas lo obligaran a parar. O sea, esta es lo que nosotros tratamos de preguntarle al paciente, a las cuántas cuadras tiene que parar. O sea, esto es una medida más exacta de cuál era la distancia de claudicación. Eso también me pareció chévere en cuanto al desenlace secundario. A los pacientes le pusieron un acelerómetro de brazalete para medir el nivel de actividad. Le recomendaron a los pacientes utilizar ese acelerómetro durante 24 horas al día, durante 7 días, con la expectativa de capturar al menos 4 días con 10 horas de actividad física continua para el análisis de datos. Y ellos definieron que si la actividad física reportada era menor de 1.5 metros, era una actividad física sedentaria o no sedentaria. Dividieron esa variable así como dicotómica. Era para determinar si los pacientes en general eran sedentarios o no sedentarios, o si las intervenciones pudiesen modificar estas actividades físicas de los pacientes. Entonces, ellos también reportaron pues las tasas de deserción, los eventos adversos, las caídas y las cointervenciones. El seguimiento a meses se consideró como el punto final primario para el análisis de datos. Todas las medidas de resultados fueron completadas por el paciente y evaluadas directamente en tabletas que eran transferidas de forma inalámbrica a una base de datos. El seguimiento de los médicos tratantes y de los participantes no fue posible ya que ambos eran conscientes de la intervención. Un fisioterapeuta independiente realizó todos los exámenes físicos iniciales y las reevaluaciones de seguimiento. Ellos aclaraban acá que para evitar el sesgo, el terapeuta que hacía como el test de marcha y eso, trataba como de no animar al paciente a que caminara un poquito más, sino que hasta cuando el paciente se sintiera capaz de caminar. Este es los análisis estadísticos. Ellos, utilizando todas esas estimaciones que ustedes, los epidemiólogos, saben, ellos calcularon un tamaño de muestra de 60, pero miren que al final terminaron reclutando más de 80 porque calcularon una tasa de deserción del 20%, que fue más o menos como la que tuvieron. Dice que se realizó análisis por intención de tratar y un análisis que ellos llaman análisis de respondedores, es decir, los pacientes que tenían un cambio de al menos el 30% en los desenlaces principales con respecto a las evaluaciones iniciales. Y ellos el nivel de significancia estadística lo establecieron con 0.05 grados tanto para los modelos lineales como para los modelos de regresión logística. ¿Algún dato aquí para los epidemiólogos para aportar, para aclarar? Bueno, Seguimos. estas eran como las características iniciales de los pacientes. En términos generales vemos que los pacientes estaban parejitos en cuanto a la edad. Eran viejitos, gorditos, ¿sí? En general.
todos, la mayoría casados. Lo único que no quedaron como parejitos fue como en la distribución por sexos, que en un grupo, que era el grupo de terapia manual, hubo menos porcentaje de hombres, pero en términos generales, y en los pacientes que tenían osteoartrosis de rodilla. Pero en cuanto a la duración de los síntomas, a la expresión por imágenes de lo que era el canal lumbar estrecho, es decir, si era central, si era lateral o si era foraminal, en general estaban muy parejitos, ¿sí? A los índices tobillo-brazo, a la intensidad del dolor, al índice de discapacidad medio con la escala de Westry, y estos son las subescalas de esos puntajes de la percepción de ese cuestionario autorreportado por el paciente. Miren que todos en general eran alrededor de 31. Recuerden que el puntaje máximo en esta subescala que utilizaron era de 55. También en la distancia recorrida, ¿dónde está? ¿Sí? Que en promedio era de 480 para el grupo de cuidado médico, 433 para el grupo de ejercicio y para el grupo de terapia manual. Y tampoco había diferencias significativas en los minutos en los cuales los pacientes podían hacer actividad física no sedentaria. Muy bien, cuando ellos hicieron el análisis de los resultados, encontraron que todos los pacientes, independientes si se les ofrecía cuidado médico, ejercicio en grupo o terapia manual individualizada, mejoraron un poquito, pasaron de 31 a 29, ese cambio, o 27 o 28, ese cambio en la percepción de los síntomas de los pacientes. Cuando ellos hacen el análisis entre los grupos, encontraron que el grupo de terapia manual tenía una reducción un poquito mayor que el grupo de cuidado médico y que el grupo de cuidado del ejercicio grupal. Pero miren que estos cambios no alcanzaban el 3.2 que ellos habían definido como una diferencia clínicamente importante. O sea, el paciente sentía, como acuérdense que esto es una escala autorreportada, el paciente todavía sentía como algo de impacto funcional en los síntomas. Lo más llamativo es que miren cómo los tres grupos alcanzan una variación significativa en la distancia de claudicación. Pasaron de 482 a 616 a 683 a los 6 meses en el grupo de cuidado médico, y este cambio también se presentó en los pacientes que asistían a ejercicio en grupo y en los pacientes que tenían ejercicio individualizado. Entonces, aquí viene una de las grandes preguntas, y es por qué los pacientes no alcanzan a interpretar este cambio en la distancia de claudicación como en la escala de percepción de los síntomas. En general no hubo cambios significativos en el nivel de actividad física no sedentaria que los pacientes hacían, y cuando hicieron el análisis por su grupo, encontraron que los pacientes del ejercicio grupal tenían un poquito de mayor actividad física que los pacientes tratados con medicamentos. Cuando ellos hicieron el análisis de los respondedores, es decir, de los que tenían una mejoría superior al 30%, encontraron que los pacientes con ejercicio individualizado tuvieron una mejor respuesta en los desenlaces de la distancia de claudicación y el cuestionario autoinformado a los 2 meses. Entonces, en el corto plazo, mayor número de pacientes del grupo del ejercicio individualizado mejoró tanto el cuestionario como la distancia de claudicación en ese análisis de mayor del 30%. No en el nivel de actividad física, y no hubo ninguna diferencia entre los grupos a los 6 meses cuando se hace ese análisis de los respondedores o no respondedores. En la tasa de efectos adversos no reportaron ningún efecto adverso grave en ninguno de los 3 brazos. Obviamente el grupo que tenía terapia manual, me imagino que lo habrán tracuteado más, quedaron con más dolor muscular y con más dolor articular. Y obviamente en los grupos que consumían medicación oral se presentaron mayor síntomas gastrointestinales. A pesar de que algunos habían reportado somnolencia, no hubo diferencias en la tasa de caídas autorreportadas por los pacientes, ni cuando se presentaron una caída ni 2 caídas. Y tampoco hubo diferencias en las cointervenciones, que era el uso de dispositivos de asistencia para la marcha, requerimiento de más medicación o de menos medicación, de cuánto requirieron bloqueos epidurales de esteroides.
y en el número de pacientes que requirió cirugía. O sea, en términos generales, en cuanto a las caídas, los eventos adversos, no hubo diferencias, excepto estadísticamente significativas, excepto esos síntomas que tenían los pacientes que recibieron ejercicio individualizado. Entonces, la discusión es si la terapia manual tuvo mejores resultados a los 2 meses que el ejercicio grupal y el cuidado médico sin superioridad a los 6 meses. Todos los grupos mostraron una mejoría clínicamente importante en la distancia recorrida que se mantuvo a los 6 meses. Y ellos plantean que esto pudiera estar explicado por una reducción en el comportamiento de evitación del miedo después de haber hecho como esa intervención y de la asistencia y el acompañamiento, dando a los pacientes más confianza en sí mismos para intentar caminar más. Entonces dicen que el canal lumbar estrecho es una condición degenerativa, sin embargo no todos los pacientes muestran un deterioro físico progresivo y algunos pacientes pueden aún mejorar su función física sin necesidad de cirugía. Dice, los pacientes, lo que les contaba, que me llamó mucho la atención de por qué los pacientes no reportaban un cambio significativo en esa escala autorreportada, a pesar de que la distancia de claudicación sí mejoró. Ellos dicen que esos ítems de ese cuestionario probablemente sean más sensibles al cambio en pacientes que hayan sido sometidos a cirugía, donde el paciente puede llegar a ver mayor cambio en los dominios que evalúa la subescala. Y que la percepción que tiene el paciente del impacto de sus síntomas no sea tan precisa ni tan objetiva como cuando se hace una medición directa de la distancia de claudicación. Dice que cualquiera de estos enfoques parece ser una opción razonable para los pacientes con canal lumbar estrecho que optan por no someterse a una cirugía. También es posible que varias combinaciones de estas intervenciones tengan un efecto sinérgico o secuencial y proporcionen a los pacientes con canal lumbar estrecho más beneficios clínicos que cualquier intervención individual. Yo no sé si los resultados den para hacer esta afirmación, pero ellos lo plantean, o según lo que estaba diciendo Ana, asumiendo pues que todas las 3 intervenciones son susceptibles de mejorar cuando se puedan combinar. Es decir, está la opción de ofrecerle algunos analgésicos a los pacientes, ofrecerle ejercicio, y que eso pueda favorecer que el paciente mejore su distancia de claudicación y el impacto que los síntomas tienen en su vida diaria. Dicen que las limitaciones que inmediatamente después de la asignación, los pacientes que los mandaron al ejercicio grupal tuvieron una mayor deserción, y ellos dicen que posiblemente los que sí asistieron, los que aceptaron en el proceso de asignación aleatoria, estuvieran como más motivados a hacer ejercicio, y que eso puede explicar por qué los pacientes cuando de ejercicio grupal tenían un mayor nivel de actividad física que los otros 2 grupos. Ellos dicen que recibir 12 sesiones personalizadas de terapia podría ser una variable de confusión en los resultados que muestran una mayor mejoría a corto plazo en el dolor y la función en los pacientes que fueron asignados en este brazo. Y esto me pareció interesante, que ellos dicen que no hubo brazos sin tratamiento, así que existe la posibilidad de que la mejoría general reportada fuera simplemente que estuviéramos viendo la historia natural de la enfermedad. Dice que la naturaleza de las intervenciones, que son intervenciones que están disponibles, debería facilitar la adopción de las intervenciones del estudio. El cuidado médico no incluía el uso de opioides y los médicos de atención primaria podrían adoptarlo fácilmente. Los ejercicios grupales están disponibles de forma rutinaria a un costo mínimo gratuito para los adultos mayores. Eso incluye antes de la pandemia, los programas del adulto activo que teníamos, por ejemplo, aquí en la ciudad y que el INDER ofrece. Y la mayoría de los quiroprácticos o terapeutas están capacitados para implementar estos protocolos de ejercicio que ellos hicieron en el programa de ejercicio individualizado. O sea, que ellos dicen que este tipo de intervención con estos resultados pueden ser extrapolados fácilmente pues a nuestro ejercicio médico. ¿Alguna duda ahí? ¿Hasta ahí? ¿Un comentario? El profe Fabio tenía uno del anterior. No sé, profe, si ya tiene micrófono. No, el profe hizo unos comentarios que se los voy a leer. Dice, en el artículo de bloqueos, la mejoría del dolor fue muy baja, con un intervalo de confianza que atravesaba la unidad. No mencionan consumo analgésico, lo cual podía ser una variable confusora. Incluyeron comparadores inútiles, tales como láser, TENS, lo cual es tendencioso, y que la mejoría del dolor sea a corto plazo es bueno. Así le pueden hacer un bloqueo cada 3 meses. Bueno para los que hacen bloqueos. Esos son los comentarios que hizo el profe.
¿Algún otro comentario del anterior artículo, Chucho? No, David, como usted lo mencionó, posiblemente sería una estrategia fácil de implementar y no sé si los autores comentaron algo acerca, pues, en la discusión del tratamiento quirúrgico del canal estrecho. Es decir, qué ha pasado o lo que en algún momento yo presenté, la experiencia de los 10 años que llevaba el estudio Sport en esta población. No, ellos simplemente hacen referencia de que el número de pacientes que requirió cirugía en los brazos fue similar, pero no hacen ningún comentario con respecto a eso. Ok, muy bien. Ana María, ¿alguna otra cosa? Ay, no, Muy no, bien. todo claro. Ya por último, me encontré este artículo, pero no se los voy a mostrar todos. Si es un algoritmo basado en la evidencia para el tratamiento del canal lumbar estrecho. Pero entonces no les traigo todo el artículo, sino solamente el resumen del algoritmo. Entonces ellos dicen que si usted tiene un paciente con una sospecha de canal lumbar estrecho, tiene que hacer una evaluación clínica, ¿sí? Esta escala que aparece acá es la misma escala de SSS que vimos anteriormente, sino que aquí aparece denominada no como Suiza, sino como Zurich, pero es la misma escala. Determinar si el paciente tiene banderas rojas, disfunción de esfínteres, mielopatía, déficit neurológico. Sí, considerar algunos diagnósticos diferenciales que obviamente están la enfermedad arterial periférica, la diabetes, la polineuropatía, la artrosis de cadera y de rodilla, que pudiesen estar involucrados en la aparición de los síntomas del paciente. Entonces, si el paciente no tiene un canal lumbar estrecho, obviamente considere otros diagnósticos diferenciales. Si tiene un canal lumbar estrecho, considere el uso de estudios de imágenes de columna, un mielotag, una resonancia, unos rayos X simples. Y si no documentó un canal lumbar estrecho, pues tienen que considerar otros diagnósticos diferenciales, mirar si el paciente le mandan una electromiografía, unos estudios vasculares, un índice de tobillo-pie para considerar si el paciente tiene realmente una polineuropatía o una neuropatía de fibras pequeñas. Si definitivamente si tiene un canal lumbar estrecho, esto me parece muy importante, porque acuérdense que muchas veces podemos tener hallazgos imaginológicos de canal lumbar estrecho sin que tengan una correlación clínica, sin que el paciente tenga claudicación o impacto funcional. Y si definitivamente el paciente tiene una correlación entre la imagen y la clínica, ofrecerle al paciente como primera medida lo que ellos llaman tratamiento médico, es decir, educación, terapia física, medicación, ¿sí? Si con eso el paciente mejoró, pues usted lo mantiene ahí en el seguimiento. Si no mejora, le puedo ofrecer un bloqueo. Como alternativa a inyección epidural de esteroide, que sigue siendo pues como la intervención, la principal estrategia de tratamiento analgésico intervenido que ofrecen, está el bloqueo de ramas mediales facetarias, los bloqueos facetarios, la radiofrecuencia de la rama medial o de las facetas como alternativa, pero el principal sigue siendo la inyección epidural. Si al paciente no le fue bien, pues considere la cirugía. Si al paciente le fue bien, métale fisioterapia y lo mantiene en seguimiento. Si el paciente con ese primer bloqueo y la fisioterapia se mantiene bien, pues usted lo continúa de seguimiento. Si el paciente recae y vuelve a presentar síntomas, considere la posibilidad de un segundo bloqueo. Y si ese paciente mejoró con el segundo bloqueo, en el seguimiento, pues lo continúa con tratamiento médico. Y si el paciente, a pesar de ese segundo bloqueo, no mejora, considere la posibilidad de una cirugía. Entonces, ellos en esta propuesta del tratamiento quirúrgico plantean la posibilidad, primera opción, lo que ellos consideran como la cirugía mínimamente invasiva. Entonces ellos dicen que revise las imágenes, si es necesario, si va más de 2 meses, 12 meses, pueda actualizar la resonancia, como esto es para, me imagino, para el planteamiento quirúrgico. Si el paciente usted, a pesar de todo, por sus complicaciones, por comorbilidades o por lo que sea, lo considera que no es candidato a cirugía, que lo remita para considerar alternativas como un neuromodulador, otro bloqueo, o hacer hacerle bloqueos analgésicos casi que más seriados, más seguidos, como para tratar de mejorar el dolor. Si se consideró que el paciente es candidato para cirugía, entonces considerar como diferentes opciones. Si los síntomas son muy graves y la estenosis es muy marcada, que ahí sí remitir al paciente, o sea, considerar la posibilidad de una cirugía grande
una cirugía que ellos llaman invasiva, que es la cirugía que normalmente hacen, que es una cirugía de descompresión con o sin fijación. Si el paciente tiene un canal lumbar estrecho leve, por ejemplo, una estenosis moderada con una estenosis foraminal o central, entonces está la opción del uso de cirugía mínimamente invasiva con el uso de espaciadores interespinosos como SX, Splot o este Superior o el Codflex, y que si el paciente se mejora, pues usted lo mantiene en seguimiento con fisioterapia, y si el paciente no mejora, con la cirugía mínimamente invasiva, se debería considerar la posibilidad de una cirugía invasiva. Ese era más o menos como el algoritmo que mencionaban en ese artículo.